antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra y el honor. Agradecemos el espacio que nos has permitido, en el cual hemos levantado nuestra voz para bendecirte, para adorarte, para proclamarte a ti como Señor y Dios de nuestra vida. Para nosotros es un verdadero honor, un privilegio y un milagro sobre todo, porque en nuestro corazón nunca imaginamos hacer lo que hemos hecho hoy. Padre, gracias porque fuiste tú quien nos convenció de la necesidad que teníamos de adorarte, de conocerte, de exaltar y bendecir tu santo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, que la ofrenda que tus hijos han presentado haya subido delante de ti como un incienso, como una fragancia, como un perfume suave que haya besado tus pies. Y ahora, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que seas tú, como siempre lo haces, que a través de tu palabra y mediante el poder del Espíritu Santo, quien es el mismo Dios, a nuestro corazón tú vengas y hables. Te ruego en el nombre de Jesús en esta hora, sé tú quien se glorifique en el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Te lo pido para gloria de tu santo nombre. Cualquier cosa que el enemigo quisiera usar para que no comprendamos, para que no entendamos lo que tú nos quieres decir, quede sometido a la autoridad tuya, Padre. En el nombre de Jesús, todo lo que soy, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones y mi voluntad, la someto a la autoridad tuya, Padre. Guíame para poder compartir esta enseñanza y que el corazón de quienes van a escuchar este mensaje pueda ser edificado. Por Cristo Jesús, Dios nuestro, te lo ruego, Padre. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué le quiero compartir esta enseñanza? No piense que quiero meterle miedo, porque no es así. Está ahí la palabra, es de Dios, y hay una necesidad que tenemos, saberla, ¿sí? Entenderla, creerla y obedecerla. Esto que habló Jesús es fuerte, pero dijo una verdad. El cielo y la tierra van a ¿qué? Van a pasar. Uno no se imagina cómo es posible que esto vaya a pasar, pues va a pasar. Va a desaparecer un día, ¿sí? Dice, pero mi palabra no va a pasar. O sea, la palabra que usted tiene ahí en las manos no es el consejo de ningún hombre, no es el consejo de ningún pensador, de ningún intelectual, es el consejo del corazón de Dios. Y si algo quiere Dios es que entendamos lo que Él quiere que sepamos. Aquí Jesús narra acerca de un suceso que pasó, ¿sí? Que fue el primer evento catastrófico que sucedió con los antediluvianos, los tiempos de Noé. Y uno de los problemas que enfrentó Noé era que cuando Dios le advirtió lo que iba a pasar, Noé se encargó de hablarle a la gente y decirle, Dios va a mandar la lluvia. La gente decía, ¿pero qué es eso? Nunca había oído. Entonces no sabían y no le creían. Noé tampoco sabía que era lluvia. Pero dice que Noé lo que oyó de Dios lo obedeció. Lo obedeció. La gente se burlaba de Noé. La gente se reía de Noé, está loco. ¿Para qué un barcote? ¿Qué sentido tiene si aquí ni hay playa ni hay mar? Si no hay ni tan siquiera un lago. Pero Noé, dice la Biblia que Noé lo que hizo fue obedecer lo que Dios le dijo. Le creyó a Dios. Uno de los problemas, fíjense bien, en ese tiempo la gente creía en Dios, pero no le creía a Dios. Ese fue el gran problema. Que la gente, aunque creía en Dios, no le creyó a Dios lo que le dijo a Noé. Noé tardó 120 años trabajando en esa embarcación. ¿Sí? Solamente le ayudó su esposa, sus hijos y las nueras. Y terminó Noé la obra y le dijo Dios, diga a la gente que entre. Ya está el barco, no trabajaron. Diga a la gente que entre, porque viene la lluvia. Y sucede que nadie quiso entrar, se burlaban de Noé. Y le dice, ya no le digas nada.
mete a los animales. Parecía que los animales ya sabían lo que iba a venir. Dice que empezaron a llegar todos por pareja y empezaron a entrar. ¿Sí? Y luego que entraron los animales, y se mete a tus hijos y a sus esposas. Y se metieron sus 3 hijos con sus 3 esposas. Y dice, ahora mete a tu mujer y métete tú. Y así hizo Noé. Y cuando se metió Noé, pasó lo que nadie se imagina. La puerta la cerró Dios. Y cuando cerró la puerta Dios, empezó a acontecer lo que nunca se había visto. Empezó a nublarse, empezó a relampaguear, empezó a tronar y empezó a caer agua. Empezó a llover. Y cuando vieron eso, decían ellos, Noé, ya ábrenos, sí, ya creemos. Ya no se podía hacer nada. Noé con todo el corazón hubiera querido abrir la puerta, pero no se podía. La puerta la había cerrado ¿quién? Dios. Y cuando Dios cierra una puerta, no va a haber poder humano que la abra. Cuando Dios abre una puerta, y ahorita está abierta la puerta, no va a haber poder humano que la cierre. Amén. Entonces, dijo aquí Jesús algo, los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Y habla y explica, como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. El mensaje se va a anunciar, el mensaje se va a dar. Hay gente que lo va a creer, hay gente que no lo va a creer, hay gente que no le va a dar la importancia que merece. A veces tenemos ese problema nosotros los cristianos, no le damos la importancia a Dios que merece en nuestra vida. Le hago una pregunta, ¿usted cree que Dios fue el que le da la vida? El que lo formó desde el vientre, lo hizo único, lo hizo especial. Amén. El problema es que, como nunca nos enseñaron la verdad acerca de Dios, creímos tal y como nos lo enseñaron, conforme a la costumbre, la tradición o la religión, así creímos, ignorando quién es Dios. Cuando venimos a la Biblia encontramos textos como el que dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Es increíble, ¿eh? Este libro lo han querido destruir muchas veces, no han podido, al contrario, se ha expandido más. Ese libro más traducido en diferentes idiomas y hasta dialectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene un solo propósito. Espera que el hombre se reconcilie con Dios, conozca a ese Dios, ame a ese Dios y obedezca a ese Dios que le hizo, que lo formó, que le dio la vida. Amén. A veces no lo consideramos como lo que es, o como lo que debería de ser Él en nuestra vida. No hay gran seriedad. Hay cosas más importantes a veces que Dios. ¿Usted cree que habrá algo más importante que Dios? No, pero de pronto tomamos esa actitud. Le damos más valor a otras cosas que a Dios. Digo, cuando predico, pues parece como que regaño, ¿verdad? Pero no estoy regañando, estoy emocionado porque me encanta a mí hablar. No tengo micrófono ahora. Pero todos sí me escuchan, ¿verdad? Los de allá arriba. ¿Sí? Si alguno se duerme, pellízquelo. Despierta. Porque el diablo quiere que no oigas, que no entiendas. ¿Sí? Entonces, Noé explica, dice, y no entendieron. Eso de no entendieron, está tremendo, ¿ah? ¿Hasta cuándo entendieron? Dice, y no entendieron. A ver, vamos a leerlo. Quiero que todos los que tienen Biblia lo vean. Dice en el verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. A ver, ¿hasta cuándo sí entendieron? Hasta que vino el diluvio. Cuando ya estaba, empezó a llover, empezó a nublarse. Sí, lo ve. Sí, ya creemos, ya no se podía. Ya no se podía. Así va a pasar ahora que venga Jesús. Mucha gente a la mera hora se va a dar cuenta, sí era verdad lo que nos decían esos aleluyas, bolas de hermanos. ¿Sí? Sí era verdad. Y mucha gente que se va a quedar. Es más, mucha gente que va a la iglesia, que nunca tomó las cosas en serio, las cosas de Dios, se va a quedar. Jesús dijo, fue bien claro, no todo el que me diga que Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga, el que obedezca, el que lleve a cabo lo que Dios quiere. Amén.
Y para eso se requiere de que tú dispongas en tu corazón sacar tiempo para Dios. Todos tenemos, yo le he dicho siempre, Puebla, vamos a hablar de nuestro estado, ya no de nuestra nación. Puebla es un estado sumamente religioso. Todos tienen Biblia en casa, todo el mundo tiene Biblia en casa. Se la dieron cuando hizo la primera comunión. O a la mejor se la compraron por error, pero la mayoría tiene una Biblia en casa. El problema es que les dijeron que la Biblia es la palabra de Dios, pero nunca nunca nos enseñaron a leer la Biblia. Nos enseñaron a creer en Dios de una manera solamente lo que dice el hombre, eso crean. Cuando empezamos a leer la Biblia nos damos cuenta de lo mal que estábamos. Y aunque de buen corazón decíamos que creíamos en Dios, si viniera el Señor nos vamos al infierno. Porque nunca tuvimos tiempo para Dios, nunca nos informamos de quién es Dios. Toda la problemática que está viviendo en el mundo es la falta de conocimiento, es la ignorancia lo que está llevando a la gente a que se pierda y por toda la eternidad. Entonces, yo espero que me preste toda su atención, porque es Dios el que va a hablar a tu corazón. Yo no quiero hablar a tu corazón, yo no tengo la capacidad para convencer a nadie. Lo único que sé hacer es a veces regañarlos, ¿sí? Y hasta ni eso, porque luego salgo regañado. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver acá el propósito de Dios, el plan de Dios, es que el hombre se reconcilie con Él. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Encuéntrelo para que así se convenza y lo convenza a Dios. Yo no quiero convencer a nadie. Quiero que sea Dios el que lo convenza. Le voy a decir algo. Cada vez que abrimos la Biblia, es como abrir el corazón de Dios y Dios te va a hablar. Lo que Él quiere que tú sepas, entiendas, creas y hagas. Dice ahí 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura, todo ese libro que usted tiene, nació, fue inspirado por Dios. Y dice, y es útil. ¿Para qué es útil? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Y dice 17, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente, completamente preparado para toda buena obra. Amén. A ver, verso 16 dice que el libro nació en ¿dónde? Nació en el corazón de Dios, es inspiración de Dios. ¿Cómo dice ahí tu versión, mi amado? En esa. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir, guiar el bien. Ya, en el bien, ¿sí? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Cómo dice la tuya, mi querido Pedro? Dice la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. A ver, todo lo que está escrito, lo que usted está leyendo no es mi mensaje, ¿es el mensaje de quién? De Dios. ¿Y para qué sirve? Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Amén. Toda la escritura es útil. ¿Sabe qué es la palabra útil? Que sí funciona. Usted puede agarrar un foco y parece que está nuevo, pero ya se fundió. Ya no es útil. Ya no funciona. ¿Sí? En el caso de la Biblia, es la palabra y no pasa de moda. En los tiempos más modernos, la palabra sigue siendo la palabra. Jesucristo sigue siendo Jesucristo. Dice Jesús, dice la Biblia, que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No importa las modas que vengan, no importa que la ciencia avance. La Biblia dice que Dios vela por la ciencia. Y es increíble cuando abrimos la Biblia, nos habla de lo que tú quieras saber. Entonces, necesitamos considerar que dice este libro que sirve para enseñar. ¿Habrá algo que nos tenga que enseñar Dios? Si somos humildes, vamos a reconocer que todo. Porque cuando empezamos a leer la Biblia nos damos cuenta que en todo estábamos mal. Y lo que pensábamos que estaba bien nos iba a mandar al infierno.
Todos nos aprendimos el Padre Nuestro, pero no le consideramos en lo que decía. No lo aprendimos, la gente como perico nada más lo repite. Se lo aprendió de memoria, pero ni entiende lo que dice el Padre Nuestro. Lo sabe, pero no lo entiende. Saber algo que no entiendo no sirve de nada. Necesito entender lo que leo, lo que ya sé. Y no solamente entender, ahora creer. Y no solamente creer, ahora obedecer. Cuando la Biblia dice, hágase tu voluntad, ¿cómo? Como se hace en el cielo. O sea, la voluntad de Dios en el cielo se hace. No se cuestiona. Usted se imagina a Gabriel, que es el ángel mensajero, que Dios le da el mensaje y diga, llévale este mensaje a Pedro. Y que diga, Gabriel, no, a Pedro no, se fue al fútbol, ahorita ni me va a hacer caso. ¿Cree que Gabriel diga eso? No. Gabriel no hace eso. Gabriel baja y le da el mensaje a Pedro, dice el Señor esto. Porque allá arriba en el cielo la voluntad de Dios se hace. No se cuestiona. Desafortunadamente aquí en la tierra, cuando oímos cuál es la voluntad de Dios, ¿la qué? La empezamos a querer razonar. Es bueno que razone usted la palabra, pero razónela de manera positiva como lo dice Dios. Cuando dice hágase tu voluntad, una de las voluntades de Dios es que debes de perdonar a tus enemigos, que los debes de amar, que debes de orar por ellos. Y hay gente que cuando lee eso dice, pero ¿a poco debo de amar a mis enemigos? Así dice Dios. Así dice el Señor. No, pero así dice el Señor. No, pero es que lo que... Bueno, el Señor dice así, punto. ¿Y por qué Él lo puso como ejemplo? Está en la cruz, está sufriendo, la gente se está burlando, lo han maltratado tanto, ¿sí? Y Jesús dice, Padre, perdónanos. ¿Sí? No saben lo que hacen. Lo que quiso decir Jesús, perdónalos porque de mi parte ya los perdono. Además Jesús enseñó, perdónense como yo los he perdonado. No tienes ninguna razón para decir no lo voy a perdonar. Y la Biblia dice, te dice lo que tienes que hacer. Hay gente que no le gusta lo que dice la Biblia. Por eso mucha gente ni se acerca y dice, no, es que leer la Biblia es un compromiso bien grande. Pues es lo único que te puede dar la vida eterna. A través de la Biblia conoce realmente quién es Dios. Mientras tú no leas la Biblia, le vas a querer al diablo todo lo que te diga. Y si dice que Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz para engañar. Y lo grave es que puede engañar también a los mismos escogidos. Por eso usted tiene que poner toda su atención y ser humilde cuando Dios le hable. Y cuando Dios le hable, le voy a decir qué va a pasar. Lo va a confrontar, lo va a encarar. Te va a decir, ese problema lo tienes tú. Porque eso es lo que hace. Eso es lo que hace Dios con su palabra. A Jesús le costó la vida, porque vino a decirles ¿qué? Les decía la verdad. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? A nadie, ¿verdad? Cuando deberíamos de ser agradecidos cuando nos dicen nuestras verdades. Una persona que te dice tus verdades, ¿por qué te las dice? ¿Por qué te las dice? ¿Porque te odia? ¿Te quiere humillar? No, te ama, te aprecia, quiere evitarte muchos problemas. El problema es que nosotros nos enfadamos, nos molestamos, nos enojamos. Más ya no le voy a hablar. Ese es el gran problema. Por eso cuando Jesús vino, aunque eran los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos esos grupos de religiosos que ya había, estaban contra Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los encaraba. Les decía la verdad. Y lo que la gente no quiere es oír la verdad. Tienes un problema. Si no corriges tu vida, te vas a ir al infierno. Y lo más tremendo es que vas a arrastrar a tus hijos. Dice que nosotros los padres somos los responsables de guiar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos. ¿Qué les enseñamos? Lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Por qué? Porque la forma de cómo nos conquistaron fue tremenda. No fue con la Biblia, fue con una religión. Y a la gente la sometieron. La obligaron. Y si no creía, la mataban. Hoy tenemos la libertad de poder leer la Biblia. No pudieron evitar destruir este libro. No pudieron evitar que este libro se expandiera en todo el mundo. Hay religiones que prohíben. La religión de donde venimos todos. Este libro lo prohibieron que la gente lo tuviera. ¿Sí? Solamente lo tenían los ricos y hasta eso no lo podían leer.
solamente lo tenían que leer ciertas personas que se preparaban. Y aquí la Biblia dice todo lo contrario. Tienes que meditar en este libro de día y de noche para que guardes y hagas como está escrito. Porque vas a ser juzgado por lo que está aquí escrito. ¿Sí me entienden, mis amados? Entonces, dice aquí que sirve para enseñar. El problema es que a nosotros nos cuesta mucho que nos enseñen, porque ya todo lo que, como que todo lo sabemos. Dice que sirve para qué? Para redarguir. La palabra redarguir o rebatir quiere decir hacerte sentir mal. Porque le voy a decir una verdad, la Biblia, cada vez que la abrimos, mientras estamos empezando, le voy a decir algo, te va a incomodar, te va a redarguir, te va a hacer. Dice aquí, y los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Y los fumadores tampoco. Y los mal hablados, los que dicen mentiras tampoco. Y los que dicen malas palabras tampoco. Y los envidiosos y los orgullosos tampoco. Y los incrédulos tampoco. Porque a veces, yo no creo que sea así, pues los incrédulos también. Dios no se equivoca. Amén. Entonces, por tu bien, dice Santiago capítulo 1, verso 21, no lo busque, pero sí créalo. Dice, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia y reciban con humildad la palabra que está escrita, porque la palabra tiene el poder para salvar su alma. Amén. Si hay algo bien importante de ti, no es ese físico que tienes, que bueno, está muy escultural, pero con el paso del tiempo, ¿qué? Se va a deteriorar. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Ya estamos más viejitos algunos. Cuando los conocí bien chavos, grandotes y fuertes, ahora se van como se van encogiendo, ¿verdad? Va pasando los años y llega el momento en que, pero el alma, esa no envejece. ¿Sí? Y eso es eterno, el alma es eterna. La vas a mandar a la eternidad, tú decides dónde mandas tu alma, al cielo o al infierno. Tú lo decides a través del entendimiento que tienes, porque ya lo conoces, y porque lo crees y lo haces. O si tú lo sabes y lo entiendes, pero no lo crees y menos lo haces, vas a tener un problema. Entonces, dice, sirve para enseñar, nos va a enseñar. ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieren hablar? De lo que quieran hablar, hablamos. Porque nos va a enseñar todo lo que quieramos saber. Dice que sirve para redarguir, te va a confrontar. Si alguien te dice que tienes un problema, te molestas con la persona porque te está diciendo que tienes un problema y a él qué le importa, es mi vida, no la de él. Pero si alguien te dice, mira aquí dice Dios esto, te va a incomodar, pero a ver, enójate con Dios. Ese libro nació en el corazón de Dios, por eso dice toda la escritura fue inspirada, nació en el corazón de Dios. No lo podemos interpretar a nuestra conveniencia. Luego dice, ¿qué más dice? ¿Sirve para qué? Redarguir, corregir. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Levante la mano a los que les gusta que los corrijan. Aún ya viniendo a Cristo Jesús nos cuesta mucho que nos digan nuestros, oye, estás mal ahí, corrige ya eso. Ya no hables así, ya no seas así, ya no pienses así, ya no actúes así. Hay gente que hasta se molesta y son cristianos a veces. Digo, allá afuera, pues es válido, éramos unos ignorantes, razonábamos como el diablo quería que razonáramos. Unos hasta éramos violentos, ¿sí o no? Todos eran violentos cuando les decían algo. Hoy ahora todos son buenos acá. Les decían una verdad y usted ¿qué decía? Se molestaba, se incomodaba, es más, se le quería ir a golpes. ¿Qué me importa? Es mi vida, así soy, ¿qué? En ningún momento fuimos agradecidos. Qué bueno que me lo dices, de verdad te lo agradezco mucho. Sí, estoy mal, reconozco. Y me lo estás enseñando, no es tuyo, me lo estás enseñando. Necesitamos entender eso, ¿amén? Entonces, dice que sirve para corregir y sirve para instruir. La palabra instruir es enseñar a la persona cómo se deben de hacer las cosas. No es como tú pensabas, no es como tú creías. ¿Sí? Nos enseñaron a creer en Dios a través de ¿qué? ¿A través de qué? A través de figuras, de imágenes, de esculturas, de cuadros, de pinturas. De esa manera nos enseñaron. Y lo hacíamos de corazón. Yo les voy a decir, yo me iba hasta Chalma caminando
¿sí? 3 años me fui caminando con los amigos, la banda, ¿sí? Hasta allá. Yo me creía cuando llegaba allá, yo me sentía santo. Por lo que hice, me sentía bien, lo hacía de corazón, ¿o no? Cuando iban a la villa no lo hacían de corazón. Sí, lo hacíamos, íbamos a ver a nuestra ¿qué? ¿Qué decían? Nuestra madre. Y empiezas a leer este libro y te espantas. ¿Cómo es posible que nunca nos dijeron en la gravedad que nos habíamos, en el problema tan grave que nos habíamos metido? Y no era de que aquí en un pasaje está. 1000 veces está aquí la prohibición. 1000 veces en toda la Biblia está. ¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué? No les conviene porque se manejan intereses de dinero. Mientras la gente esté ciega, dicen que el que no conoce a Dios, a cualquier mono se le hinca. El que no conoce a Dios. Vienes a Jesús, empiezas a conocer al Señor. Eso no puede ser. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Ofendiste a Dios, ¿por qué se ofende a Dios? Es el pecado que más aborrece Dios. Hicimos la primera comunión, nos enseñaron los 10 mandamientos. El problema fue que nos los enseñaron mal. No nos los enseñaron con la Biblia, nos lo enseñaron con un librito que se llama el Catecismo. Y el Catecismo lo hizo la religión, no es algo que esté en la Biblia. Y usted tenía que aprenderse el Catecismo. Y entonces los mandamientos, los 2 primeros los cambiaron. Los quitaron. Qué bueno que en la Biblia siguen vigentes. Pues cuando lees la Biblia dices, pero ¿cómo si esto es un mandamiento? ¿Por qué lo cambiaron? ¿Por qué lo quitaron? ¿Se acuerda que apenas no tiene mucho, como medio año? O menos, yo creo. Había un problema de que querían quitar los mandamientos de Dios. Y se organizaron líderes religiosos y fueron hasta el Sinaí para que se quitaran los mandamientos ya. Es tremendo. Son tiempos bien difíciles los que estamos viviendo. Entonces, tiene que entender lo que dice. Tiene un propósito. Para que todo hombre de Dios esté enteramente, completamente preparado. ¿Para qué? Para llevar a cabo toda buena acción. O que toda la persona que da la Biblia viva de una manera como Dios quiere. Amén. Ese es el plan de Dios. Quiere que todos estemos preparados para llevar a cabo toda buena obra. Amén. Vamos a ver, entonces, ya vimos que la Escritura nació en el corazón de Dios y un solo propósito, mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que entender, creer y llevarlo a cabo, ponerlo en práctica, ¿sí? Dios es muy paciente para con la humanidad, ¿sí? Lo que dijo en Mateo, el pasaje que leíamos de que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y dice, porque así va a ser la venida del Hijo de Dios, como en los días de Noé. La gente va a estar bien metida en su trabajo, pero cuando vemos cómo eran los días de Noé, la gente estaba perdida, extraviada. Lo que está pasando ahora en este tiempo ya estaba, pero sin su plenitud. Hombres con hombres se casaban, mujeres con mujeres se casaban, animales con hombres tenían relaciones, mujeres con animales tenían relaciones, ya era todo perverso. Por eso Dios decidió traer el juicio. Pero les dio la oportunidad. Hoy Dios está dando la oportunidad a la humanidad, es a toda la humanidad, de que reconozca que necesita de Dios. ¿Va a depender de quién? De nosotros. Reconocer que necesitamos de Dios. Si hay alguien que tiene la solución a todo, es Dios. Amén. Tiene el consejo de lo que tú quieras. Del problema que tienes, Dios tiene la solución. Vamos a ver, ¿por qué Dios es paciente con nosotros? Segunda de Pedro 3:9. Dice ahí la Escritura, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? A ver, dice aquí que el Señor no ha traído juicio sobre la tierra porque Él es paciente. ¿Usted cree que sea paciente Dios? En los anexos donde atendemos a la gente les digo, ¿saben? Agradezcan a Dios que están aquí. De verdad, este jueves que estuve con ellos, aquí en el regadero, ¿sí? Él les decía, denle gracias a Dios que aquí están. Porque si los dejan allá afuera, o se mueren de un pasón, o los matan. Y muchos empezaron a decir, sí, tiene razón, pastor, tiene razón, sí, la verdad sí, ya andaban atrás de mí, ya me buscaban. Algunos ya tuvieron situaciones muy difíciles porque casi se mueren por la misma droga. ¿Sí? Y Dios es bueno con la gente. Dios es bueno porque les brinda la oportunidad de entender que estaban, ¿no? Dice la Biblia que nosotros somos la habitación, el templo de Dios. ¿Qué le metemos? Y bueno, pues digo, agradezcan a Dios. Y la mayoría están contentos. Oh, gracias. Nos explica la Biblia. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros nada más. Explicarles lo que dice la Biblia. O enseñar lo que dice la Biblia. La Biblia solita se explica. El problema es que si yo no sé ni orar, ni pedirle a Dios para que me enseñe, nunca voy a aprender. La voy a leer hasta se me va a hacer un libro aburrido. Y no, es un libro que te apasiona, te emociona. Te metes a la historia y olvídate, es una gran bendición tener este libro que no todo el mundo tiene. Hay lugares donde todavía no ha llegado, se está expandiendo por todo el mundo, pero hay lugares donde ha costado mucho, ¿sí?, que la palabra llegue. Pero gracias a Dios que aquí ya llegó. Aunque hay lugares aquí en México donde se prohíbe que se lea este libro. A la gente la quieren seguir teniendo que ignorar. Porque la ignorancia es lo que va a destruir a mucha gente. La falta de conocimiento. Entonces, ¿qué dice aquí Jesús? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Habrá algo de lo que tengamos que arrepentirnos? Muchas cosas, ¿verdad? Que hicimos ¿qué? Que hicimos mal y pensando que las hicimos bien. Y Dios nos da la oportunidad. Miren, por ejemplo, la Biblia dice, y si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. ¿Sabe cuánta gente se está muriendo con mucho resentimiento, con mucho odio, con mucha amargura? La mayoría. Y el problema es que muchos cristianos, aún sabiendo eso, no tienen la capacidad para decir, yo te perdono. Y dice, y perdónense como yo los he perdonado. ¿Cómo Dios te perdona? Dice que cuando tú le pides perdón a Dios, Él echa tus pecados ¿a dónde? En el fondo del mar. Y dice que nunca más se vuelve a acordar de lo que hiciste. Pero cuando le pides perdón, ¿de qué? De corazón. Él te perdona. Dice, hay gente que dice, ¿y a poco? Dios dice así. ¿No te gusta? Ni modo, pero Dios es así. Ay, si se arrepiente el chavo, pues Dios le perdona. Pero hay leyes que tenemos que nos van a juzgar. Pero lo más importante es su alma, ¿no? ¿Sí? Aquí la justicia se va a cumplir. Tenemos una situación con el que era el jefe de la seguridad nacional. Qué tremendo, ¿va? ¿Quién se imaginaba? Bueno, muchos lo sabían, pero los que estaban en el poder todo lo ocultaban. Ahora que ya salió todo, híjoles, y los otros expresidentes embarrados también, porque cubrieron, solaparon todo eso. ¡Ay, qué bárbaro! Pero Dios dice que siempre va a ser justo. Así es que los tienen que juzgar las leyes que se deben saber. Qué bueno que la mayoría de las leyes que hay en el mundo han sido sacadas de acá.
de este libro se va a cumplir. Ahora, pero lo más importante es que se arrepienta delante de Dios. ¿Cuánta gente no han matado? Yo les decía a los jóvenes, les digo, miren, les voy a decir algo que es una verdad. A muchos de ustedes los enviciaron. Y a muchos de ustedes los enviciaron. Y algunos de los que ustedes se enviciaron ya hasta se murieron, ¿sí o no? Y dice, empezaron, sí, murieron. ¿Y ustedes cómo se sienten? No, pues no. Pues lo mismo querían con ustedes, destruirlos, matarlos a ustedes. ¿Ustedes creen que ellos tienen aquí en su conciencia de que, ay, se vaya a enfermar? No, ahí lo que les interesa es dinero. Su vida no les importa. Y la verdad, con todas las sustancias que están sacando ahora es tremendo. Entonces, dice aquí la escritura, en este pasaje, que el Señor es paciente para con nosotros. Para con todos. Con todos. Miren, algo que es bien triste es que todo el mundo sabe que Jesús ya vino hace 2000 años, siendo Dios, se hizo hombre, que murió en la cruz, ¿sí? Que no se quedó en la cruz, lo bajaron, lo sepultaron, que no se quedó sepultado, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, y que de nuevo va a venir ¿para qué? Eso todo el mundo lo sabe, pero no lo entiende. Ni está crucificado, ni está sepultado, él resucitó, y la gente lo tiene ¿cómo? Crucificado. Saben que va a venir. Él no dijo el día ni la hora, solamente dijo, ¿estén qué? Estén preparados. Digo, si no fuera porque ahora empezamos a leer la Biblia, ¿qué se nos iba a preocupar de prepararse para cuando el Señor lo llame? Usted se prepara para ir al trabajo, para ir a la escuela, para ir de fiesta, para ir de vacaciones. Ya no la gente se prepara, hasta se organiza bien. ¿Quién se organiza para morirse? Es raro, rarísimo. Y de pronto, o sea, pero si lo acabo de ver, pues se murió ya. No me digas, ya se murió. La vida no la tenemos comprada, mis amados. La vida es un regalo que Dios nos da. Y quiere que la vivamos, pero la vivamos bien. ¿Pero qué es bien? Porque la gente que no conoce de Dios piensa que vivir la vida bien es vivir una vida destrampada. Así vivíamos antes de venir a Jesús, ¿sí o no? Así vivíamos. Qué bueno que Dios tuvo misericordia de nosotros. No, Pedro. Nos alcanzó. Nos alcanzó el Señor. Que si no nos hubiera alcanzado y nos hubiéramos muerto, ¿dónde estaríamos? No me diga que en el purgatorio y estuvieran haciendo rezos por usted para que lo manden al cielo. No hay purgatorio. A la gente le hicieron creer eso, no hay purgatorio. Es que hay que rezarle la novena, hay que rezarle todo el año, hay que celebrarle cada... No, espérate, ¿dónde está eso? Una vez que te mueras, se acabó tu oportunidad. Ya no lo puedes mandar al cielo así. Vengan todos los papas que han estado y recen por él. Ya no lo puedes sacar del infierno. Y si se va al cielo, no lo puedes bajar del cielo. ¿Sí me entienden, mis amados? Necesitamos entender y ponerle sentido a lo que nos dice la Biblia, ¿sí? El Señor no quiere que ninguno perezca, que nadie se pierda, que todos se den cuenta de que nadie ha estado mal y se arrepientan. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios espera que hagamos. Dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo creo que un ladrón nunca te va a avisar, te voy a ir a robar. ¿Qué harías? Mandas a traer a la Guardia Nacional, ¿sí o no? Para que te guarde, te cuide, ¿o no? Pero no, el ladrón ¿qué hace? Lo planea, lo estudia bien, te acostaste bien tranquilo y te levantaste y la casa está vacía. ¿Y en qué momento fue que ni nos dimos qué? Dice que así va a ser la venida de Jesús. Cuando menos lo esperas, pasa. Ya. Y ya no hay vuelta atrás. Se acabó tu oportunidad. Por eso Dios nos da la oportunidad de ¿qué? De conocerle, de creerle, de entenderle y de amarlo, obedecerle. Amén. Y es una gran bendición, es la bendición más grande que podemos tener nosotros, el conocerle. Vamos a ver.
lo que pasó en el libro de Oseas. Fíjense, es triste con el pueblo judío, que es el pueblo de Dios, que el pueblo que Dios escogió, tuvieron un gran problema. Eran el pueblo. Ningún alemán, norteamericano, brasileño, argentino, europeo, nadie tenía el privilegio que tenía el pueblo de Israel, el pueblo judío. Vamos a ver, en el libro de Oseas, capítulo 4, es un mensaje al pueblo de Dios. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar es lo que prevalece. Y homicidio tras homicidio está sucediendo. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo varón de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar que morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. A ver, dice: caerán por tanto en el día y caerán también contigo el profeta y el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A ver, vamos a ver. En el verso 1 dice: escuchen palabra de Jehová, hijos de Israel, ¿sí? Y todos los moradores de la tierra. Dice, porque dice ahí, dice: Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Vamos a ver. Porque es un mensaje dirigido al pueblo judío en ese tiempo, ¿sí? Eso pasó. El pueblo judío era el pueblo de Dios. Y a ese pueblo le levantó el ministerio sacerdotal. El primer sacerdote nombrado fue Aarón, el hermano de Moisés. Y ahí viene el linaje sacerdotal. Los sacerdotes, tenían sacerdotes. Los sacerdotes eran las personas que se encargaban de enseñarle a la gente la ley de Dios, lo que Dios había dado, ¿sí? Pues estos canijos, ¿qué creen que hicieron? No le enseñaban a la gente. Por eso dice ahí algo: Dios tiene un problema con su pueblo, porque no hay verdad, no hay conocimiento de Dios, no hay misericordia, sino que es todo lo contrario, muerte tras muerte, ¿sí? El problema cada día era más grande y más grande. Era un problema, y era tanto el problema que la gente vivía como se le daba la gana, que estaba afectando al mismo ecosistema natural. Dice: las aves del cielo y los peces del mar morirán, se extenuará toda vida de la tierra, se van a morir todos. Si se da cuenta, ahorita tenemos un problema. Dice: los glaciares se están derritiendo. De pronto, ¿qué? El río, ¿qué? Principal, el río Éufrates, ¿qué? Se está secando. Y todo lo que está pasando, ¿por qué? Son fenómenos que no se habían visto, porque en la Biblia Jesús anunció de todo eso que iba a pasar antes de que viniera. Están pasando muchas cosas que están sorprendiendo al mundo. Pero es el cumplimiento de qué? Lo que dijo Jesús: como en los días de Noé, así va a estar cuando venga Jesús. La gente estaba perversa, perdida. Dice que de continuo era en el corazón de ellos hacer el mal. Estamos llegando a ese punto. Es de continuo. La gente no se detiene a pensar en lo malo. ¿Cuándo la gente piensa de Dios? ¿Cuándo la gente piensa de Dios? Hasta que tiene un problema. Porque si no tiene ningún problema, todo está aquí tranquilo. No pasa nada. Dios no cabe en su vida. Dice aquí, era un problema grave. Quiero que me leas la introducción como dice. Escuchen
israelitas el mensaje de su Dios. Él les dice: yo tengo un pleito contra ustedes, los israelitas. Ustedes no son sinceros ni aman a su prójimo. Todo el mundo mata, roba y miente y jura en falso, y no es fiel en su matrimonio. Por todos lados hay violencia. Nadie me reconoce como su Dios. Por eso todos en el país lloran y se desaniman, y van desapareciendo los animales de la tierra, del cielo y del mar. Mi acusación es solo contra los sacerdotes. Nadie más es responsable. De día y de noche pecan y hacen pecar a los profetas. Por eso destruiré a su descendencia. Destruiré a su descendencia. Tremendo. ¿De quién es la responsabilidad de que la gente sepa la Biblia? Lea la Biblia. Los sacerdotes. Yo se los he dicho a los sacerdotes. ¿Le enseñas a la gente la Biblia? No le enseñan a la gente la Biblia. ¿En qué lugar, en qué momento usted va a la misa y le dicen: abran su Biblia, porque hoy vamos a leer la Biblia? Dicen: ya tenemos estudios bíblicos, vengan tal día. Saben que la gente no va a ir. Y cuando va la gente le van a enseñar lo que ellos quieran que la gente sepa, no lo que Dios quiere que la gente sepa. ¿Por qué el problema tan grave en todo el mundo? Ellos son los responsables. Por eso dice, en el verso 6, dice: mi pueblo fue destruido. ¿Cómo dice ahí tu versión? En esa. Mi pueblo languidece. Languidece, se está muriendo, se está destruyendo. ¿Por qué? Falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. La gente es ignorante en cuanto a las cosas de Dios. No importa que sea un gran hombre titulado con maestrías y doctorado, eres un ignorante porque no sabes nada de Dios. ¿Qué tan indispensable debería de ser el conocimiento de Dios en el hombre? Indispensable. Es indispensable. La gente tiene que saber. Dice la Biblia que los que enseñamos, en el caso de nosotros los pastores, dice que somos los responsables ahora de las almas. Por eso uno tiene que enseñar a la gente lo que dice Dios. Yo siempre he dicho que las religiones y los movimientos, escuche bien, el diablo se encargó de levantarlos. Sé que hay gente que va a oír esto en YouTube y van a pensar que no, pero la Biblia nos enseña una palabra y es la del Señor. Es una sola doctrina, es una sola la enseñanza y es la que Jesús vino a darnos. Jesús dice: el que oye mi palabra, ¿sí?, y la guarda, ha pasado de muerte a vida, ¿sí?, se va a salvar. Pero si la guarda, si no. Pero si nadie escucha la palabra, no le enseñan a la gente con la palabra. La gente hoy en día se siente feliz en su religión o en su movimiento. Aquí no nos sentimos tan contentos, felices, porque te confronta la palabra. Te dice cuál es tu problema que tienes. Y Dios quiere trabajar en tu corazón, en tu vida. Quiere darle solución a nuestros problemas, a nuestras necesidades. ¿Qué era lo que prevalecía? Dice: no hay verdad de Dios en la tierra. ¿Por qué? Si el pueblo era el pueblo de Dios y los sacerdotes tenían que enseñarle a la gente, no le enseñaban, dice, porque era el interés de lo que recibían. No les importaba el alma. El día de hoy sigue siendo, a la gente no le importa el alma de la gente. Que la gente vaya y dé, eso es lo importante. No, es el alma de la gente. Le vas a tener que dar cuentas a Dios de esa gente que tuviste a tu cargo. Amén. Dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y es que la falta de conocimiento nos hace vivir en total ignorancia. Y la gente así es feliz. Hay gente que se dice: yo prefiero mejor no saber. Mira, Dios está dando la oportunidad de que lo sepas para que te salves y te vayas al cielo. Pero si no quieres, ni modo, no te va a obligar nadie. Dios no te va a obligar. Dios te ama.
Para Dios tú eres la persona más importante, la más especial, te hizo de una forma única. Pero el que tú aceptes el consejo de Dios no es decisión tuya. Nadie te puede obligar. Amén. Dios tiene la respuesta a todas nuestras necesidades, problemas que podamos tener. Amén. Dios quiere, reconcíliate con Dios. Ahora vamos a ver. Segunda de Corintios 5:17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el hombre se reconcilie con Dios. ¿Cuál hombre? Todo hombre. Todos. Dios espera eso, que todos nos reconcilien. Por eso tuvo que venir Dios hecho hombre en la persona de Jesús. No hay otra manera. Escúcheme bien. No hay otra manera. Si el hombre se quiere salvar, es solamente a través de la persona de Jesús. Ni las 100,000 vírgenes, ni los 200,000 santos, ni toda la legión de ángeles te va a poder salvar. No hay religión que pueda salvar al hombre. El único que te puede salvar se llama Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a llegar al Padre si no lo hace a través de mí. Así lo dijo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nos reconciliemos con Él. Dice que Dios estaba en Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Dios estaba en Jesús tratando de reconciliar al hombre consigo mismo, con Él mismo. ¿Qué pasó? ¿Su pueblo qué? Lo rechazó y lo consiguió. Los mismos sacerdotes, como no les convenía hoy que la gente conociera la verdad, fueron los que ¿qué? Planearon que Jesús fuera asesinado. Varias veces lo trataron de matar a Jesús. Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Al final se juntó todo el Sanedrín y condenaron a Jesús. Le pagaron a personas para que dijeran: digan esto y digan esto. Y de esa manera condenaron a Jesús. Jesús no dijo nada, porque tenía un plan: morir por ti y por mí. Amén. Amén. Entonces necesitamos reconciliarnos con Dios, mis hermanos. Amén. Necesitamos eso. Dice: como si Dios rogase a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Amén. Pónganse de pie. Padre, te amamos y te bendecimos. Te damos gracias una vez más por tu presencia que está aquí en este lugar. Sí, Padre, porque tú lo prometiste. Cuando dos se reúnan en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ellos. Y lo creemos, Padre. No necesitamos mirarte, no necesitamos tocarte, no necesitamos sentir algo especial. Simplemente creemos que tú estás aquí, porque esa es la fe. Tener la certeza de lo que esperamos, aunque no lo veamos. Gracias, Señor Jesús, porque siendo Dios te hiciste hombre y viniste a este mundo para pagar el precio de nuestra salvación. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el mismo Dios. Y una vez más, a través de tu palabra que nació de tu corazón, a nuestro corazón has venido a hablar y nos has enseñado lo que es la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por la vida de tus hijos, tus hijas, cada uno de quienes están aquí, Señor. Oro en el nombre de Jesús, que la autoridad y el poder de tu consejo, la autoridad de tu palabra, haya obrado hoy en el corazón de quienes la han escuchado. Padre, en el nombre de Jesús, bendíceles, guárdales, que esta palabra que han recibido se haga vida en su corazón,
y que cada día ellos experimenten la necesidad de ti. Que cada día ellos anhelen estar cerca de ti siempre, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Gracias una vez más, Padre, por mostrarnos ese amor que solamente tu amor pudo hacerlo. Cubrir nuestros pecados. Pero tu sangre que derramaste los vino a borrar, los vino a limpiar. Gracias porque la obra que has hecho es perfecta, Padre. A ti y solo a ti te damos gloria y honra, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Es bueno nuestro